es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Venezuela, Telesur cumple sus primeros 18 años de soberanía informativa. Un multimedio latinoamericano con sede en Caracas, contrahegemónico, de alcance global que expresa el devenir de nuestros pueblos. Una celebración que coincide con los 240 años del natalicio del libertador Simón Bolívar y 200 años de la batalla del lago de Maracaibo. ¿Cuáles son los desafíos? Les contamos. En Noticia Ecuador, a menos de un mes de las elecciones generales, la violencia sin control se expresa en el asesinato del alcalde de Manta y en nuevos amotinamientos en 13 cárceles del país. El gobierno de Guillermo Lasso decreta más estados de excepción y activa protocolos de seguridad en centros penitenciarios. Medidas que no dan resultado. ¿A qué se debe? Lo analizamos. Noticia España. El ajustado resultado de las elecciones se mantiene. Si bien el Partido Popular, el PP, fue el más votado, varias fuerzas políticas le han dicho no a la alianza para hacer gobierno, una de ellas, el Partido Nacionalista Vasco. En tanto, el PSOE, el Partido Socialista, trabaja en reunir los avales para un pacto que le permita gobernar. Les contamos este complejo escenario. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, la primera multiestatal latinoamericana y caribeña de comunicación, Telesur, con sede principal en Caracas, en Venezuela, cumple sus primeros 18 años amplificando la voz e imagen de los pueblos de nuestra América Latina, del Caribe y el mundo. Así enfrentamos desafíos contemporáneos y Telesur asume por ello mejoras tecnológicas y nuevos formatos en su deseo de narrar la historia que otros prefieren callar. Vamos a verlo. Un sueño hecho realidad para contar el sur con voz propia. El anhelo de millones de América Latina y el Caribe por ser visibles encontró en Telesur la posibilidad de protagonizar historias que antes habrían sido invisibilizadas deliberadamente por los medios corporativos. En estos 18 años, Telesur se ha convertido en genuina expresión de realidades anteriormente invisibilizadas. Cuenta las historias de los nadies de nuestro continente y también de todo el mundo. Realidades que han sido también manipuladas, realidades que han sido ocultadas por las grandes cadenas mediáticas. Telesur nació como canal de televisión el 24 de julio de 2005, por iniciativa de los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro, a tono con los desafíos de los nuevos tiempos, devino el multimedio informativo. El hecho de que la señal de Telesur cumpla ya 18 años es básicamente la consolidación de lo que en un momento fue el sueño del comandante Hugo Chávez y que ahora nos permite hermanarnos y llevar justamente este sentido de hermandad a diversas partes del mundo, a África del Norte, a buena parte de Europa. Y justamente no solamente es transmitir una idea, sino toda la riqueza cultural que tenemos aquí en América Latina y el Caribe, y para ello Telesur sin duda ha sido pieza clave. Con más de una veintena de corresponsales y colaboradores, Telesur habla los idiomas de nuestra. La iniciativa pública multiestatal con más impacto global de Latinoamérica y el Caribe llega a Europa, Medio Oriente y África con su señal en español. Con la de inglés alcanza el Caribe angloparlante y África. Además, distribuye contenidos para redes sociales en portugués. Mi deseo es que sigamos adelante, profundicemos más, avancemos más, unifiquemos más nuestro trabajo, que es lo más importante, y mi deseo es seguir cumpliendo otros 18 años más. En su propósito de construir una agenda propia de comunicación, este multimedio mantiene alianzas, acuerdos de cooperación y proyectos de periodismo colaborativo con medios como CGTN de China, Russia Today, Hispan TV de Irán, Al Mayadin de Líbano y la televisión de los BRICS.
También provee de contenido de alta calidad a televisoras sin capacidad de producción en grandes eventos globales. Telesur vino a romper parte de esa hegemonía y vino a construir democracia, porque cuando hay más de una versión sobre un hecho noticioso, se está ayudando a crear en el oyente, en el televidente, se ayuda a crear una visión más amplia de los hechos. Los más de 600 trabajadores de este multimedio en su sede central de Caracas, sus centros de producción en La Habana, México, Quito y en sus oficinas alrededor del mundo, resistieron durante el último lustro el impacto de medidas coercitivas contra los Estados miembros. Mi deseo es que sigamos creciendo también como personas, como profesionales. Telesur ha sido un abanico y ha sido vista oportunidades para muchos países que son invisibilizados. Telesur ha abierto esas ventanas. El desafío ahora es transitar de la resistencia al crecimiento creativo para multiplicar la fuerza informativa del multimedio, con énfasis en la innovación y la calidad periodística de sus contenidos, formatos y plataformas. Telesur siempre ha estado en un crecimiento tecnológico y vamos a decir en cuanto a su expansión, pues su difusión alrededor de todo el mundo. Eso no es un secreto, eso ha sido siempre permanente. Este estudio nuevo de Telesur, estudio digital, le hemos llamado de esa manera. Este es un estudio que va a producir podcast, en este caso, ¿no? Así, día a día, Telesur hace historia y la cuenta con la sintonía de voces e imágenes diversas del sur global. Telesur siempre da más. 18 años de Telesur. Hemos visto varios compañeros a través de las redes sociales y también en este espacio que nos aglutina día a día, decir, es muy fácil contar que son 18 años, pero tanto que ha pasado. Bueno, de esto vamos a hablar con nuestro compañero de labores, Rolando Segura, periodista, director de la escuela de nuestro Telesur. Hola Rolando, buenas noches. Gracias Tatiana, una oportunidad tremenda compartir contigo hoy. Unas veces sentado. Sí, Cuando en varias veces has estado varias aquí. Oportunidades y bueno, hoy me toca de este lado de la mesa. Por contarnos, porque además recordarle a nuestra audiencia, tal vez algunos y algunas lo sabrán, que Rolando es fundador de Telesur hace ya 18 años, que se dice fácil, pero tanto que se ha contado, tantas historias que han pasado en lo público y además dentro de las instalaciones de Telesur en donde nos encontremos. ¿En qué momento estamos? Sí, ya 18 oportunidades hemos pasado por este momento en que miramos el año anterior y proyectamos el siguiente. ¿En qué momento estamos? Bueno, se ha dicho incluso en la parte institucional, en la comunicación institucional de este aniversario, que somos un canal joven, pero con una experiencia acumulada. Pero a veces me pongo a pensar qué significa esa experiencia. Esa experiencia no solo es todo lo que hemos vivido de aprendizaje, crecimiento durante todos estos años, sino el método de trabajo que ha creado Telesur. Hoy tenemos una manera de hacer las cosas que se diferencia de lo que hacen muchos en el ecosistema comunicativo actual. Hoy nuestros periodistas saben dónde ubicar la cámara. Hoy nuestra sala de redacción sabe cómo planificar las noticias. Las noticias, por supuesto, suceden cuando se da un acontecimiento fuera de lo previsto, fuera Claro. de lo planificado. Sin fecha, hora ni calendario. Algo que aprendimos fue que eso hay que planificarlo también, porque esto es una industria, esto es una rutina de trabajo, que ante cada noticia tienes que reaccionar y tienes que tener una manera de responder para estar a tono con lo que necesita la audiencia. Y esto lo ha podido, esos hitos informativos que ha podido cubrir Telesur, siempre estando en el lugar, en el momento y lugar que correspondía, y que en otros momentos otros medios no contarían. Telesur lo ha podido contar gracias precisamente a ese método de trabajo, a esa manera de hacer las cosas. Te digo una experiencia que me pasaba recientemente en una cobertura internacional, en el Mundial de Fútbol de Qatar. Estaba produciendo un programa para nuestra grilla en inglés, para nuestra pantalla en idioma inglés, para África, para el Caribe Oriental, y este programa lo hacíamos con un presentador de una vasta experiencia, más de 30 años de experiencia en la televisión, que trabajó en una de las grandes cadenas
de televisión de habla hispana relacionada con la industria cultural, y una de las cosas que nos decía el equipo de trabajo era que me impresiona la manera en que trabajan ustedes. Yo he hecho otras coberturas de esta naturaleza, estuve en el Mundial en Brasil, he estado en varias coberturas, y ese nivel de organización, eso que ustedes saben día a día qué tema van a tratar, cómo lo van a hacer, y eso lo ha aprendido de alguna manera y lo ha ejercitado Telesur durante todos estos años, Tatiana. Debe ser eso parte entonces también de lo que estamos viendo a manera de éxito cuando vemos que en nuestra grilla hay 19 emisiones de noticias en vivo, programas de opinión en vivo, la mayor parte de la estructura de Telesur hacia la audiencia es en vivo. Sí, y ten en cuenta, Tatiana, que recién con todos estos temas que hemos visto en el mundo de crisis, de inflación, de conflictos, se han visto afectados los medios de información y muchos han optado por reducir su programación, por tener menos emisiones al aire, y Telesur ha optado por crecer, aún en las condiciones más difíciles, crecer. Y ese crecimiento ha sido posible precisamente por ese método de trabajo, por esa manera de hacer las cosas en esta casa informativa. Y hoy precisamente conversaba con Patricia en estas celebraciones, y cuando veíamos que empiezan a salir esos podcasts de audio y de video, que no es primera vez que Telesur lo hace, ya habíamos tenido experiencias de esta naturaleza, pero ahora el salto es hacer eso de una manera más sistémica, de hacer eso una forma estructural de asumir las noticias a tono con los tiempos que corren desde el punto de vista comunicacional, de la manera en que están hoy segmentadas las audiencias, que no son los mismos los que nos ven en pantalla tradicional que los que escuchan audios, que los que ven las diferentes plataformas. Pero decía, qué fácil se ve ahora esas placas con las fotos de nuestros periodistas, de los autores que nos van a acompañar. Pero detrás de eso hay una planificación. Desde hace cuántos meses eso se viene planificando en mesas de trabajo, en discusiones en las que no solo participan los periodistas, la presidencia del canal, sino participan todos los que estamos involucrados en el hecho informativo, y va desde nuestros compañeros y compañeras de servicios generales, que son los que después tienen que ayudar a diseñar, a construir, a remodelar los espacios de ese nuevo estudio digital, los de tecnología, los periodistas, un equipo de trabajo en función del hecho informativo. A propósito, Rolando, de las audiencias, Rolando, les decía en la presentación, además es el director, es el encargado de la escuela de Telesur, así que siempre está muy, muy atento, no solamente a los estudios de audiencias, sino realmente a cómo se mueven. ¿Qué pasa hoy con la televisión broadcast, con la pantalla tradicional? Hay algunos que dicen muy fácilmente, la televisión pronto se va a apagar. ¿Será tan así, tan rápidamente que va a dejar de existir y que nadie además la va a extrañar para pasar a otras plataformas? ¿Cómo son las audiencias hoy en día, tanto en general como para Telesur? En Telesur creemos que sí, que las audiencias y la forma de consumir los contenidos audiovisuales están cambiando de una manera vertiginosa, pero la televisión va a continuar. Pero es cierto que hoy la televisión tradicional, las audiencias han envejecido, son personas mayores de 65 años, por lo general, según los estudios, los que ven pantalla, fundamentalmente pantalla tradicional, pero hay otras pantallas. En Telesur hablamos de las 4 pantallas, en las 4 estamos, en la pantalla tradicional, en la pantalla de los teléfonos, en las pantallas de todos los dispositivos móviles. Las audiencias más jóvenes están precisamente en estas pantallas que permiten la movilidad, que permite estar en las llamadas burbujas de entretenimiento, y ahí es donde Telesur está tratando de, y dio un paso importante hoy, de ya estar presente en todas estas plataformas de una manera sistémica, de una manera... con programación. Con programación, con una grilla, lo que llamamos aquí un esquema, donde sabemos a cada hora, en cada momento, qué contenido va a ofrecer Telesur a esas audiencias que necesariamente no consumen el contenido audiovisual en la pantalla tradicional. Y a esto, increíblemente, Tatiana, se nos han sumado
nuestros propios periodistas, nuestros propios presentadores. Espero que pronto hagas tu propuesta de podcast para esas plataformas. Es noticia Tatiana. en podcast. Eso también por ejemplo. valdría la pena para dar de otro modo con los códigos de cada una de estas plataformas que están hoy muy al uso por diferentes segmentos de la audiencia que nos sigue, y un poco para ocupar también ese espacio que ha sido producto de la fatiga. Los estudios dicen hoy que hay una fatiga por la manera en que se han dado las noticias desde la pandemia, demasiado conflicto, demasiado dolor, y por eso también es que Telesur quiere diversificar el tipo de contenido que ofrecemos. Por supuesto que nunca vamos a renunciar al análisis de la realidad tan compleja que vivimos hoy, de cambio climático, de esa puja del mundo multipolar por hacerse presente, por consolidarse, pero por también la audiencia crisis. necesita esperanza, la audiencia necesita los colores que en definitiva tiene la vida en el planeta. La crisis civilizatoria, te iba a decir, pero ¿y esto además cómo se expresa, cómo se entiende? Bueno, en una cantidad de conflictos que los vemos en la pantalla de Telesur, analizados, pero qué bueno, porque hay muchas otras historias en medio de toda esta complejidad del mundo que van a estar entonces allí. Hoy se conmemoran, se celebra estos 18 primeros años de Telesur, pero también hay hechos históricos que son muy importantes, de mucho arraigo para nuestra América Latina, para Venezuela, para la vecina Colombia, que también se conmemoran 200 años de la batalla del lago de Maracaibo y también 240 años del natalicio del gran libertador Simón Bolívar. Vamos a ver esta reseña de lo sucedido hoy y te voy a preguntar acerca de las coincidencias. Vamos a ver. Venezuela recuerda la más cruel y sangrienta batalla naval realizada en aguas venezolanas al mando del almirante Juan Prudencio Padilla, que hizo capitular a las fuerzas invasoras y forzó su retirada un 24 de julio de 1824. El accionar patriótico en las costas del lago de Maracaibo, en el occidental estado Zulia, representó el último combate contra la corona española y selló definitivamente la libertad de la nación. Este lunes, en un acto conmemorativo desde el Paseo Naval del lago de Maracaibo, el presidente Nicolás Maduro inauguró y entregó al pueblo zuliano el monumento épico naval del Bicentenario, en homenaje a los héroes que le dieron la independencia definitiva a la patria. Y la batalla naval del lago fue planificada con los pescadores, con los pueblos indígenas, con los pueblos zambos, mestizos, con los pueblos negros, con las mujeres, con los patriotas de entonces. Y un día como hoy, en este lago maravilloso y sagrado de Maracaibo, con este sol que llena de energía y de fuerza, hace 200 años, nuestros abuelos y abuelas se batieron y obtuvieron la gran victoria de la batalla naval del lago. En el contexto de agresiones de las que es objeto Venezuela, el comandante en jefe ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estar en alerta permanente para garantizar la estabilidad, integridad territorial y paz de la República. Es que no debemos confiarnos jamás, que debemos tener la guardia en alerta permanente, vigilando la soberanía de la patria, vigilando la paz de la patria, vigilando la independencia de Venezuela, cuidando y protegiendo a nuestro pueblo siempre, cuidando nuestros lagos y nuestros mares, la fachada Caribe, la fachada Atlántica. El jefe de Estado resaltó que la Armada de hoy sigue siendo antiimperialista y anticolonialista. Es parte de lo que hemos visto durante distintas actividades de esta jornada, muy temprano en la mañana por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el tren ministerial, y ha finalizado esta jornada allí en el Zulia. Te preguntaba, Rolando, si es una coincidencia tantos hechos históricos que conectan esta celebración de los 18 años de Telesur. Bueno, precisamente nacimos un día como hoy, recuerdo esas imágenes como si fueran hoy. Yo estaba por primera vez en Telesur,
ese 24 de julio, hace 18 años, precisamente en La Habana, en una Plaza Bolívar, en la Plaza Bolívar de La Habana, en el casco histórico de esta ciudad, patrimonio de la humanidad. Muchas personas no sabían que en Cuba había una Plaza Bolívar con un monumento a Bolívar. Muchos cubanos o latinoamericanos no sabíamos que existían plazas Bolívar en casi todas las ciudades de Caracas, que en Bogotá también. Entonces, esta coincidencia, creo que no por gusto, el comandante Chávez eligió esta fecha para el nacimiento, para que Telesur se viera al aire. Ya desde hacía muchos meses veníamos trabajando en la idea, en la concreción de esta idea, pero nace precisamente un día como hoy. Y es fruto de eso, de la integración. Ya se habían dado algunos pasos en integración económica, en la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, pero faltaba este elemento que era la integración desde el punto de vista comunicacional, y este fue un gran paso. Siguiendo hacer realidad día a día, porque no era que Telesur en sus inicios estuvo algunos meses saliendo empaquetado, pero después fue 24 por 24, como decías, 19 misiones, es construir la idea de Bolívar todos los días. Soberanía informativa, soberanía tecnológica, y en un proceso que no termina. Hoy se habla de que, para entrar, lo que hablábamos en el primer segmento, de estar en todas estas plataformas son privadas. Hoy necesitamos, y hoy está en proceso de construcción, la soberanía tecnológica para que nuestros mensajes también estén en autopistas que nadie nos pueda desmontar de ahí, que nadie nos pueda bloquear. Mira, por ejemplo, lo que sucedió con la cuenta de YouTube, millones de usuarios en la que lamentablemente fue hackeada, y bueno, fue comenzar de cero, porque obviamente son las plataformas privadas que así operan. Entonces, por eso parte de la construcción que lleva a cabo este proyecto es esa soberanía informativa, esa soberanía tecnológica que no se da por milagro. Hoy la presidenta de Telesur decía, los milagros no se dan algo así por sí mismos, sino que son fruto del trabajo, son fruto de esta construcción colectiva que ha logrado Telesur, y en la que vamos a tener que seguir enfrentando nuevos retos. No basta con ese grupo de proyectos nuevos, de formatos en los que comenzamos a incursionar, sino que esa parrilla hay que ahora comenzar a llenarla con nuevas contribuciones, con nuevas propuestas que sin duda harán nuestros profesionales y también los que se enamoran de este proyecto. Hoy te quería decir, uno de los mensajes que recibíamos a través de las redes sociales por las personas que interactúan a diario con nosotros a través de las redes sociales era, me decía, lo felicito porque es un canal que escucha a la gente, que está al lado de la gente. Ese es el propósito de Telesur, eso es lo que soñó Bolívar, porque es al lado de la gente de esta gran patria latinoamericana y caribeña. Y hoy le hablamos a esa gran patria latinoamericana y caribeña en todas las lenguas que se hablan en nuestro continente. Estamos en inglés, en portugués, en las redes sociales, en inglés. Llega nuestra señal a todo, al Caribe oriental, nuestra señal en español a toda Latinoamérica, al Caribe, también a Europa, también a África. Con respecto a las audiencias, Telesur tiene una muy particular forma de relacionarse con sus audiencias en la pantalla tradicional y también en este gran universo que son las redes sociales y el Internet. ¿Cómo lo observas, cómo lo caracterizas? Porque esta es una audiencia que, entre otras cosas, tiene tanto sentido de pertenencia con Telesur, que obviamente nos felicitan, se sienten orgullosos, nos admiran, pero también nos regañan, nos critican, no nos perdonan ni esta. A ver, cualquier cosita que a veces puede ser mínima, no, se incomodan también con nosotros, cada día exigiéndonos más. Claro, la audiencia de Telesur creo que ha entendido cuál era el propósito
Telesur prometió algo, prometió que iba a dar visibilidad o que iba a amplificar, porque visibilidad siempre han tenido todos nuestros pueblos, pero potenciar esa visibilidad, potenciar esas voces, lo hicimos de una manera y nuestra propia audiencia ya no nos perdona que intentemos hacerlo de otra. Nosotros hemos tenido intercambio con canales de diferentes lugares del mundo, de diferentes experiencias, tanto del mundo corporativo como de medios públicos, y determinados canales tal vez se puedan dar determinadas licencias de trivializar algunos temas. En Telesur eso en ocasiones no funciona porque inmediatamente te mandan y te corrigen y te dicen todas las razones por qué ese tema no se podría tratar de una manera tan ligera. No obstante, Tatiana, en esto tenemos también mucho que aprender. Nos falta mayor interacción con la audiencia. Hoy las audiencias, se habla de los llamados prosumidores. Hoy no solo el espectador ve y cuestiona. Hoy nuestros espectadores pueden también elaborar contenidos. Y hoy hay plataformas que permiten eso. Hoy nuestra audiencia es activa, creativa, interactiva, y eso aún nos falta en nuestras pantallas. No solo que nos digan lo que piensan de nosotros, vamos a invitar a la audiencia a que participe también en los mensajes, en los contenidos que generamos. Experiencia tenemos en eso también. Cuando en el momento más álgido de la pandemia en Guayaquil, cuando las personas estaban muriendo en las calles, toda aquella información que donde trascendía era en las redes sociales, porque los medios corporativos de ese país y por supuesto el gobierno también negaban esa realidad. ¿Cómo nos enterábamos? ¿Cómo pudimos hacer eso? Por lo que nos hacía llegar nuestra audiencia, y no porque se publicara en un tuit o en una plataforma que podría ser una noticia falsa, sino verificando con nombres, con apellidos, dónde es, cómo yo confirmo esa información. Pero eso tiene que estar de una manera más sistémica en nuestra programación, que la audiencia participe más del contenido que hacemos. Ese es otro desafío entonces. Esta celebración, estos primeros 18 años de Telesur, llega en un momento, digámoslo, preelectoral para Venezuela, que recuerda además, Rolando y audiencia, que esta nación sufre, aún padece, aunque ha logrado de alguna manera esquivar ese bloqueo criminal a través de la creatividad, de mucho trabajo, de la producción nacional, de distintas acciones, de gobiernos amigos. Sin embargo, es una situación que persiste. Y en ese sentido, parte de estas llamadas oposiciones que están ya armando sus plataformas políticas agreden y atacan. Así que por ello hemos visto durante los últimos 10 días aproximadamente masivas concentraciones en apoyo a la revolución bolivariana. Vamos a verlo y hablamos un poco también de este escenario. Las calles de varios estados de Venezuela se han pintado de rojo, con un pueblo que marcha en respaldo al gobierno de Nicolás Maduro y en rechazo al criminal bloqueo estadounidense. Militantes del Gran Polo Patriótico, la mayor coalición política del país, se movilizaron la semana pasada en las parroquias populares 23 de enero y San Agustín, de la capital Caracas. Asimismo, en el estado Miranda, al centro del país, marcharon ciudadanos de sectores como Petare, Guatire, Ocumare del Tuy, Valles del Tuy, Capaya y Cúpira. Jóvenes y adultos mayores también se desplegaron en las calles de Cumaná, estado Sucre. Lo propio ocurrió en Guárico, Monagas y Lara. En sus consignas exigen a la administración de Joe Biden desmontar las más de 900 medidas coercitivas y unilaterales impuestas por Estados Unidos desde hace 9 años. Días antes, la clase trabajadora también se movilizó en los estados La Guaira, Apure, del Tamacuro, Cojedes, Barinas, Anzoátegui y Táchira. Ante esta muestra de respaldo, el presidente Maduro y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reconocieron el carácter del poder popular por la defensa de los logros alcanzados en 24 años de revolución. Este es un tema sin duda invisibilizado por los medios de comunicación corporativos, Rolando, audiencia, por los medios de comunicación hegemónicos, Telesur y algunos otros medios de comunicación dentro y fuera de América Latina lo han contado y allí persiste. Quiero conocer tu opinión al respecto. Tatiana, contar Venezuela siempre ha sido un reto para Telesur, precisamente porque ha estado en el punto de mira
de los medios corporativos internacionales y en definitiva de la política internacional que intentó destruir este proyecto bolivariano, socialista, chavista desde su propio surgimiento. Y en función de eso, Telesur también ha tenido sus aprendizajes. Te hablaba del método que tiene Telesur y ese método de Telesur fue el que impidió que cuando se produjo ese ataque electromagnético contra el país, que quedó en penumbras toda esta nación durante varios días, Telesur no apagó no su salimos señal. del aire. No salió del aire. Y no salió del aire porque tenemos por el diseño que tiene la plataforma de aseguramiento energético mediante grupos electrógenos, mediante baterías, de la manera en que está diseñado eso, era prácticamente imposible que se apagara. Era prácticamente imposible también que se apagara porque estaban ahí esos trabajadores que participan en todo el hecho informativo, están conscientes de que no se podía apagar y estuvieron ahí horas y horas con el ruido de esas plantas, sosteniendo, verificando los niveles de esa planta, si le hacía falta combustible, si le hacía falta agua. Eso Unos verdaderos desde héroes ese punto de vista, para, ahora que lo dices, dentro de Telesur, estos compañeros que además eran los que sabían de todo esto, de cómo funcionan las plantas y de qué hacer para no irnos a negro en medio de ese tremendo sabotaje energético en el país, eran unos verdaderos héroes. Claro, pero también la parte de cómo se cubre esta realidad desde el punto de vista noticioso, porque sin duda es una realidad particularmente compleja. Pero Telesur ha estado en cada momento, en cada hito informativo que se ha producido en Venezuela, han estado ahí los equipos de Telesur. En algunas ocasiones un equipo, en algunas ocasiones dos equipos y hasta tres equipos mostrando todas las caras de lo que sucede en Venezuela. ¿Cuál dirías, de los puentes, ¿cuál te acuerdas? Eso te iba a preguntar. Son muchos, porque son 18 años que hemos contado Venezuela en Caracas y además en las otras regiones y estados. Pero ¿cuál recuerdas? Recuerdo particularmente todo el momento ese de desestabilización en el que murieron muchos venezolanos producto de esa violencia que se pretende ahora reeditar de alguna manera en el país, pero que muchos independientemente de la tolda política a la que estén afiliados o a la que respondan los venezolanos, por lo que se percibe, la mayor parte de las personas no quiere regresar a esos momentos en que precisamente en ese tiempo se hablaba de, se asomaban ideas, se asomaban prácticas que se podrían calificar como fascismo. Algunos decían no se puede hablar de fascismo, pero hoy vemos ese proceso de ir a la derechización de nuestras sociedades, de ir a los extremos, de incentivar el odio, como hoy eso se dice con mayor facilidad, pero en aquel momento cuestionaban cuando desde algunos sectores que Telesur enfrentara y nombrara a las cosas por su nombre. Pero Telesur estaba ahí para contarlos, estaba ahí para mostrar esos sucesos y como sucedió en la frontera. El New York Times demoró varios meses en demostrar cómo había sido quemada la supuesta ayuda humanitaria que se pretendía entrar a Venezuela como parte de un plan de desestabilización, pero Telesur lo pudo ver. Telesur lo contó en vivo real, al mismo tiempo que estaba pasando. En vivo lo estaba contando Telesur porque tenía un equipo del lado colombiano, tenía otro equipo del lado venezolano y en tiempo real se estaba contando lo que acontecía en aquel lugar. Y el hecho de contar Venezuela nos ha permitido tener la experiencia, tener la manera también para cubrir situaciones como la que se desarrollaron en Venezuela, porque lo mismo se desarrolló de una manera u otra, la misma estrategia en Nicaragua, se ha intentado hacer en Cuba y ya lo habíamos visto de algún modo en Libia. En Bolivia. No, en Bolivia, pero en Libia, cuando Telesur fue
Y muchos se cuestionaron también qué hace Telesur de aquel lado tan lejos, cubriendo una realidad que supuestamente no tiene nada que ver con nosotros, con Latinoamérica o en el Caribe, pero parte de lo que se vio, de lo que Telesur vio en Libia, se empleó de alguna manera en Venezuela y se ha empleado en el resto de nuestros países. Lo de Libia, cómo se disparó, precisamente era la primera vez que se utilizaban las redes sociales para generar situaciones de inestabilidad, y como eso es un aprendizaje que yo creo que no termina, nos faltan nuevas historias por cubrir, nuevos retos que enfrentar, y para eso tenemos que estar preparados, y es por eso que Telesur también, Tatiana, lo que ha hecho es sistematizar todo eso que hemos venido haciendo. Cuando nos reunimos con televisoras, con grupos que tienen estrategias comunicacionales, lo primero que le piden a Telesur, o entre las primeras solicitudes, capacitación, experiencia, cómo hicieron eso. Y ese método no puede quedar en el olvido porque nos falta mucho por hacer, muchos 18 contar. años más por contar. Gracias, Rolando. Gracias por contarnos parte de la historia de esos 18 años en esos pocos minutos. Muchas gracias. Gracias a ti, Tatiana. Un placer siempre estar Gracias. cerca de ti. Un beso. Muchas Un gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador. A menos de un mes de las elecciones generales, la violencia sin control se expresa en el asesinato del alcalde de Manta y en nuevos amotinamientos en 13 cárceles del país. El gobierno de Guillermo Lasso decreta más estados de excepción y activa protocolos de seguridad en centros penitenciarios, medida que no da resultado. ¿A qué se debe? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Desde Colombia hasta Siria, Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. Es noticia Ecuador, luego de un fin de semana que incluyó el asesinato de un alcalde, el alcalde de Manta, y enfrentamientos en varias cárceles del país, el presidente de esta nación, Guillermo Lasso, decretó un nuevo estado de excepción por 60 días ante la emergencia de violencia. Vamos a ver los detalles. Ante la crisis de violencia presente en la nación, este lunes el presidente Guillermo Lasso declaró estado de excepción en varias regiones. He decretado el estado de excepción en Manabí, Los Ríos y el Cantón Durán de la provincia del Guayas. Esta medida, que estará en vigencia durante los próximos 60 días, ocurre tras un violento fin de semana que registró el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, quien resultó reelecto en las elecciones municipales de febrero pasado. Este estado de excepción entrará en vigencia de inmediato y dentro
de los artículos del decreto consta el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Intriago, que contaba con resguardo policial, fue víctima de un ataque armado mientras inspeccionaba una obra de alcantarillado en el barrio 15 de septiembre. El ministro del Interior, Juan Zapata, aseguró que la deportista Ariana Estefanía Shankay también murió en el atentado, mientras 4 personas resultaron heridas. 2 de ellos estarían implicados en el hecho. En una rueda de prensa, el general Edwin Noguera, comandante del Distrito 4, informó que la seguridad que acompañaba al alcalde logró detener el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes. Ante esta situación, personal policial que se encontraba en seguridad del señor alcalde repelen esta agresión, realizan varias detonaciones. Aproximadamente a 1 kilómetro de ahí, el vehículo en el que se movilizaban los causantes de este atentado pierde el control y se accidenta. Policía Nacional que iba atrás de ellos logra la detención inmediata del conductor, quien se encontraba con una herida de arma de fuego, pero lamentablemente la otra persona logra huir hacia la loma del Cerro Colorado. En la parte de la cima se encuentra también el fusil y varios tipos de ropa que fueron dejados mientras él continuaba su descenso. La Policía Nacional afirmó que el vehículo usado en el crimen fue robado el 14 de julio en la ciudad de Guayaquil. Mientras tanto, la Fiscalía General asegura que no existe ninguna denuncia presentada por el fallecido alcalde respecto a amenazas o intimidación en su contra. Sin embargo, a menos de un mes de las elecciones anticipadas previstas para el próximo 20 de agosto, el asesinato de Intriago se suma a otros que han ocurrido en los últimos meses. Recientemente, se registraron enfrentamientos con las autoridades en varias cárceles del país, pues los reclusos exigen mejores condiciones en las celdas. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a los adolescentes infractores, más de 90 agentes de seguridad penitenciaria se encuentran retenidos como rehenes en las prisiones, tras los enfrentamientos que han dejado 6 reclusos muertos y 11 heridos. La ciudad de Manta es una de las más afectadas por la ola de violencia, que según el gobierno está relacionada con enfrentamientos entre bandas de narcotráfico. El año pasado, Lazo decretó en 3 ocasiones el estado de excepción en Guayaquil y otras zonas cercanas para hacer frente a esta situación recurrente. De inmediato sumamos información con Elena Rodríguez, nuestra corresponsal en Quito. Hola, Elenita, adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Así es, nos conectamos desde Quito para contarte que la mañana de este lunes 24 de julio el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se reunió en el Cantón Durán junto al alcalde de esa localidad, Luis Chonillo, en un comité de seguridad en el que se estableció decretar estado de excepción en 2 provincias del país, en Manabí y El Oro, y también en el Cantón Durán, ubicado en la provincia de Guayas. Esto debido a los últimos sucesos registrados del fin de semana, donde se dio como consecuencia el homicidio, el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Debemos recordar que el estado de excepción rige en estas localidades desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Así se establece en el decreto ejecutivo emitido por el presidente de este país, Guillermo Lasso. Además de estos hechos violentos, como el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y la deportista Ariana Shankay, además debemos reportar el enfrentamiento en la penitenciaría del Litoral que dejó 6 muertos y 11 heridos. A estos hechos se suma que reos de 13 cárceles del país se mantienen en huelga de hambre y también mantienen retenidos a 96 agentes de seguridad de 5 centros penitenciarios. El presidente de Ecuador asimismo anunció que se convocará un comité de seguridad este martes a las 10 de la mañana en la ciudad de Guayaquil e invitó a la Asociación de Municipalidades de Ecuador, que agrupa a los alcaldes de todo el país, y a otras asociaciones de los gobiernos autónomos descentralizados, tanto de carácter provincial como parroquial. Hasta aquí el informe.
Gracias, Elena. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Gustavo Halk-Robben, especialista en Derecho Constitucional, Internacional y Procesal. Ha recibido reconocimientos de varias instituciones en el país y en el exterior por su trayectoria en reforma judicial, derechos humanos y mediación. Nos acompaña desde Quito. Profesor Gustavo, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está? Tatiana, buenas noches. Gracias por esta invitación. Es un gusto atenderla. También saludo al canal en sus 18 años de trabajo y listo para atender sus inquietudes, Tatiana. Muchísimas gracias. Gracias por esta felicitación. Profesor, lo primero que además planteábamos en los titulares, se toman distintas medidas, no es la primera vez que se declara estado de excepción, en varias regiones del país lo hemos visto, en el año un poco más de gobierno del presidente Guillermo Lasso. Hay acciones que se toman para tratar de bajar este nivel de violencia tan inusitada en el país, pero no dan resultado. ¿A qué se debe? Tatiana, el gobierno del presidente Lasso, igual que el gobierno del presidente Moreno, han dado palos de ciego en los temas de seguridad, para no hablar de todo el abandono de la calidad de servicios públicos en general y de acceso a derechos de los ciudadanos, que ha ahondado además niveles de pobreza en el país. Nuevamente han aumentado índices de pobreza que habían sido superados anteriormente. El Ecuador había sido reconocido durante el gobierno del presidente Rafael Correa como uno de los gobiernos más seguros, de los países más seguros de América Latina, y no fue por generación espontánea, sino por un trabajo muy arduo que se desarrolló. Y cuando se pregunta ahora entonces qué ha pasado, primero hay que saber que las crisis tienen causas y esas causas también tienen unos responsables. Y al Ecuador lo que le ha ocurrido es un deterioro institucional, un debilitamiento del Estado desde el gobierno de Moreno y actualmente en el gobierno del presidente Lasso, que en temas de seguridad da palos de ciego. Cada vez que existe un tema crítico como el que ha ocurrido, lamentable y cada vez más dolorosos, como en este caso además del asesinato del alcalde Agustín Intriago, hace por un tiempo un estado de excepción, pero no se atacan las causas. El debilitamiento del Estado es producto de esta mentalidad neoliberal, de un Estado diminuto, de un Estado que no atiende necesidades, de un Estado que ha abandonado absolutamente sus prioridades, y hay una esencial que es el garantizar seguridad ciudadana. Ecuador pasó de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2007 a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2017, producto de una reforma institucional muy importante, de darle los recursos pertinentes a la Policía Nacional, pero sobre todo tener una estrategia antidelincuencial. No es solo logística, y ni siquiera eso hay ahora. ¿Qué ha pasado? Se dejó un país de los más seguros de América Latina con 5 homicidios por cada 100.000 habitantes y hoy tenemos 30 homicidios por cada 100.000 habitantes y los expertos avisoran un crecimiento. Seguirá subiendo esa tasa y posiblemente el año termine con 35 o 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, algo nunca visto en la historia del Ecuador. Y no es un tema solo de logística, pero ni eso hay en la actualidad. Se han demorado 2 años en comprar chalecos para antibalas para la policía, se ha deteriorado la institucionalidad en general, y esas son las causas y los responsables de la situación crítica en la que nos encontramos. Hay que tener en cuenta, además, profesor Halk, que los policías, las guardias penitenciarias son también ciudadanos ecuatorianos y muchos de ellos se ha logrado obtener el tipo de información que les preocupa tanto, y es que se sienten realmente desprovistos ante las mafias que operan dentro de las cárceles. Por esto lo que uno se pregunta es si es que toda esa desestructuración de seguridad por la que el Ecuador era un ejemplo para América Latina y el mundo es intencional. ¿Usted qué cree? Pues ya prácticamente uno llega a pensar aquello, Tatiana, porque no se puede ser tan indolente, no se puede ser tan incompetente. Ya este es un nivel que raya en el queimimportismo y en la situación dolosa, porque no se puede tener estos niveles de incompetencia tales. Se desarticuló, desmontaron todo el aparato de seguridad del Estado. Fíjense que eliminaron el Ministerio de Justicia. El presidente Correa creó el Ministerio de Justicia en el año 2007 con una visión de estadista, justamente porque las cárceles estaban abandonadas, había motines, había muertos. ¿Y qué pasó durante 10 años? No hubo ni un motín
ni una situación carcelaria crítica. ¿Qué tenemos ahora? 400 muertos en las cárceles del Ecuador en los últimos 2 años y medio. 400 muertos. Cuando durante 10 años no existió ningún motín violento dentro de las cárceles. Fíjese que llegó la mentalidad pobre de alguna gente a mencionar que eso fue por un pacto del presidente Correa con la delincuencia. Y uno se pregunta y el sentido común responde: ¿quién tiene un pacto con la delincuencia? ¿Quién impide que entren armas a la cárcel? ¿O quien deja que entren armas a la cárcel y permite que controlen las bandas? ¿Quién controló y tuvo rectoría de seguridad dentro y fuera de las cárceles en el país? ¿O quienes permiten que las bandas hagan su autogobierno dentro de las cárceles y fuera de las cárceles? Fíjese que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en febrero del año pasado, en un informe estableció que dentro de las cárceles ecuatorianas había un autogobierno. Esto es una cosa vergonzosa para cualquier gobierno, que le digan dentro de sus cárceles usted no hace nada y hay un autogobierno, usted no gobierna. Esa situación vergonzosa fue recogida en un informe y el gobierno de Guillermo Lasso no hizo absolutamente nada. ¿Quién tiene entonces un pacto con las mafias, al menos inconsciente, digamos, para no decirlo consciente? ¿Quién tuvo un país sin cultivos ilícitos, porque teníamos un programa con Naciones Unidas que hacía que el Ecuador sea un país libre de cultivos ilícitos, o quien se sale de estos programas y hoy por hoy ya se habla de cultivos ilícitos dentro del país? Entonces dicen que capturan droga, pero eso es producto de que no controlan las fronteras con Colombia, principalmente con Perú, donde hay miles de hectáreas de cultivos y desde ahí proviene la cantidad de droga. Pero no solo es un tema de capturar droga, que hay que seguirlo haciendo, sino de controlar el territorio, controlar las fronteras, hacer que el territorio ecuatoriano sea libre de cultivos ilícitos y desmontar laboratorios, de lo cual actualmente no se habla. Entonces, claro, esa es una indolencia de atender el tema estructural. Extremo. De atender la problemática de manera estructural y no solamente un punto de la red, porque todo lo demás va a seguir operando, tal como sucede en Colombia, por ejemplo. Ahora, profesor, todo esto sucede, lo decíamos también en titulares, a menos de un mes de las elecciones presidenciales, por lo menos primera vuelta lo decidirá el pueblo ecuatoriano, y también de las parlamentarias. Lo que se ha observado con este nivel exponencial de violencia política es que no hay protección para todos aquellos que han decidido ejercer, en este caso como candidatos, y también como aquellos, en este caso del alcalde de Manta, que había sido reelecto y hace muy poco tiempo estaba ya comenzando su segundo periodo. ¿Tendrán entonces que buscar formas para protegerse a sí mismo, acompañados por la ciudadanía, por su militancia? ¿Qué tendrá que pasar? Esta es una situación muy crítica que ha vuelto a la actividad pública y política en el país en prácticamente una tragedia, ¿no? Y en una situación de alto riesgo y muy crítica. Hay un principio: si un Estado hace bien su trabajo, no hay crimen organizado que le pueda ganar al Estado. Hoy el crimen organizado le gana al Estado ecuatoriano porque el Estado no está haciendo correctamente su trabajo. Hay unas elecciones en ciernes del 20 de agosto, hay una postura muy clara que ve el problema de seguridad de una manera integral. El resto de candidatos, en mi opinión, hacen lluvia de ideas tratando de llamar la atención, pero no tienen claridad ni cómo funciona el Estado, ni de las estrategias de fondo que hay que poner en marcha, que son sí de represión y de lucha contra la delincuencia, de capacidad operativa de la policía, pero también de capacidad preventiva del Estado, con una visión ciudadana que involucre mayor desarrollo humano, mayor llegada del Estado con derechos, con educación, con oportunidades, con trabajo, que es lo que permitió en su momento tener una disminución importante de la pobreza y de la violencia social, por lo tanto, porque las desigualdades indecentes que están llegando a tener en el Ecuador son causa también de esa violencia social. La desigualdad social indecente produce violencia social. Y hay que mirar también esa integralidad en el abordaje de la seguridad ciudadana y, por supuesto, la capacidad operativa de la policía y de la lucha contra la impunidad. Ahí hay una postura ciudadana que sin duda los ecuatorianos sabrán reconocer y votar y apoyar, porque será la única manera de salir adelante de esta situación crítica, retomar la senda del progreso, la senda de la seguridad que el Ecuador tuvo en su momento. Estos problemas tuvieron solución, tienen solución y tienen que volver a tener solución, con mucho trabajo,
un trabajo muy arduo. La situación puede ser mucho más crítica que antes, pero también hay gente experimentada y un equipo de trabajo que sin duda podrá enfrentar esta situación para que el Ecuador vuelva a ser un país de paz. Muchísimas gracias, profesor, por este análisis. Muy buenas noches, un placer. Un gusto, Tatiana. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia España, el ajustado resultado de las elecciones se mantiene. Si bien el Partido Popular fue el más votado, varias fuerzas políticas le han dicho no a alianzas para hacer gobierno. Una de ellas, el Partido Nacionalista Vasco. En tanto, los socialistas, el PSOE, trabajan en reunir los avales para un pacto que les permita hacer gobierno de nuevo. Les contamos, presentamos esta radiografía brevemente al volver. Estamos en el Noticiero. Desde México hasta Brasil, Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. En Noticia España, a un día de haberse celebrado las novedosas elecciones parlamentarias, los resultados pueden mostrar un camino favorable a la conformación del gobierno del Partido Socialista Obrero de España, del PSOE. Pero todo puede pasar. Vamos a ver. Luego de las elecciones del domingo, España parece destinada a duras negociaciones políticas, pues ningún partido ganó suficientes escaños parlamentarios para formar gobierno. Con el 100% de las actas escrutadas, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo consiguió 136 diputados y el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, 122. Mientras que en tercer lugar quedó Vox, de extrema derecha, con 33 escaños, y la formación de izquierda radical, Sumar, consiguió 31. El PP pasó de menos del 21% de votos en 2019 al 33% en los actuales comicios. Los bloques de derecha PP y Vox suman 169 diputados y el de izquierda PSOE Sumar 153. Este último se encuentra mejor aspectado para conseguir el apoyo de nacionalistas vascos, catalanes y otros partidos minoritarios, y así alcanzar los 176 votos que marcan la mayoría absoluta en el Congreso y lograr la investidura. Saben que hago de la política el diálogo. Desde mañana mismo me pongo a dialogar con todas las fuerzas y formaciones progresistas y demócratas de nuestro país para, sí, garantizar el gobierno en España. Desde mañana mismo me pongo a ello. Creo que España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años ha fracasado. No obstante, la coalición progresista cuenta con la abstención de 7 escaños obtenidos por Junts por Cataluña. Junts per Catalunya no investirá a Pedro Sánchez a cambio de nada. Y lo que haremos es negociar en base a 2 grandes ejes, que son la autodeterminación y la amnistía. En este escenario, Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, aseguró que explorarán todas las vías para formar gobierno en España. Si el señor Sánchez no acepta el diálogo con el Partido Popular, exploraremos todas las vías para dotar a España de un gobierno y hacerlo lo antes posible.
Lo hago porque creo que el bloqueo es un escenario indeseable para nuestro país. Más en un momento en el que ostentamos la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. También apuntó posibles conversaciones de alianzas con Vox. Y también he hablado con el presidente de Vox y del mismo modo hemos quedado en continuar las conversaciones a lo largo de la semana, también con el planteamiento de si está dispuesto o no a apoyar un cambio del gobierno sanchista. En el pasado mes de mayo, el presidente Pedro Sánchez convocó a los comicios anticipados para que el país decidiera si continuar con el camino del progreso o por la involución que propone la derecha tras los resultados en las elecciones locales y autonómicas. De no haber una mayoría viable, el país se vería abocado a nuevas elecciones dentro de unos meses, pues para gobernar, un partido o coalición debe lograr una mayoría funcional de 176 escaños en la legislatura de 350 escaños. Es muy probable que haya nuevas elecciones, dada la situación. No sé si esas elecciones van a resolver las cosas. Tendría que haber otro tipo de campaña. Realmente creo que lo que todos esperamos es mayor calidad en el respeto, en la propuesta, no descalificaciones, sino propuestas. ¿Qué van a hacer en el gobierno? Una vez constituido el Parlamento, el rey Felipe IV recibirá representantes de las diferentes fuerzas parlamentarias y propondrá un candidato a la investidura. Allí está, todo puede pasar. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre acompañarles. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.